analizar el entorno primero en el que se da este proceso de designación de ministros de la Corte. Es muy importante, mire. La última designación, y se lo decía yo al doctor Castro, seguramente usted se enteró y lo escuchó, la última designación de Medina Mora provocó un gran problema nacional, firmas y protestas, porque se consideró que Medina Mora no era apto para ser ministro de la Suprema Corte por falta de antecedentes al respecto, y segundo, porque se le vinculaba directamente con intereses del presidente Peña Nieto en relación con reformas muy importantes que vinieron de allá, de Estados Unidos, donde estaba. Posteriormente, tuvimos aquí, usted sabe, la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una reunión que tuvimos nosotros directo, varios de los que estamos aquí estuvimos, nos señaló que existía en México una grave y generalizada violación de derechos humanos, y que parte del problema, o el problema, era el no acceso a la justicia. Y al comentarnos este tema, uno de los jueces, y relator para México, por cierto, tocó el tema de las designaciones que se avecinaban por la salida de los dos ministros que estaba ya anunciada, y le preocupó, lo dijo, el asunto de la autonomía y de la independencia de esos nombramientos. Pues es un tema que está en el aire. Incluso había ya, supuestamente, por toda una serie de indicios, había ya tomado su decisión Peña Nieto en relación a cubrir esas dos plazas que quedaban libres. Y en torno de todo este problema y de una acusación que se hizo en el Senado, al Senado, de que aquí lo que se hacía era repartirse uno para ti y uno para mí, y con eso estaba arreglado el asunto. Bueno, hubo un cambio. El presidente fue varias veces interpelado por los medios de comunicación, y él se mostró un poco molesto y dijo, bueno, ¿por qué están preocupados ustedes? ¿Por qué están preocupados? Voy a limitarme a mi facultad constitucional. Eso todo le señala cuál es el problema principal. El problema principal es el que después de todos estos asuntos, el presidente manda una terna de personas que son sus empleados o han sido largo tiempo del Ejecutivo, y no cumple el objetivo fundamental, el presidente Peña Nieto, de buscar personalidades que representen sin duda alguna la independencia, las cualidades personales de independencia y de autonomía. Y estos tres, no más me refiero a la terna, no dan esa garantía. Al contrario, lo que se ve es que el presidente Peña Nieto lo que quiere es empaquetar la Suprema Corte de Justicia de personas vinculadas a las reformas que han hecho, y en consecuencia esto señala una imprudencia presidencial, algo que no debería de haber hecho, porque los tres están tachados del mismo tema, ninguno viene de la judicatura. Usted tiene unos meses de haber sido nombrado aquí en Senado, por cierto, magistrado de toda una vida, hasta su primera parte profesional, en el Ejecutivo, y no solamente en el Ejecutivo, sino en posiciones de decisión.
Se ha referido usted, y es el caso, a la reforma de 94, todo este cambio que se dio. Y le voy a leer algunas cosas sobre esta reforma. Exposición de motivos. La autonomía por sí sola no garantiza un poder judicial fuerte, sino que ante todo debe ser una instancia construida para eso, ¿no? Dice, muchos de los conflictos sociales que hemos padecido a lo largo de nuestra historia se generaron porque no existieron los mecanismos adecuados para revertir leyes y decisiones injustas. Este es un tema, es la exposición de motivos del 94. Y ya en algunos análisis de la terna que ha sido en los medios, se ha dicho que con estos nombramientos, precisamente los avances que usted mismo señala del 94, pues no van a ser posibles, porque las acciones de inconstitucionalidad o estos nuevos instrumentos no van a pasar, porque va a haber una mayoría proveniente del Ejecutivo. E incluso el Poder Judicial lo ha dicho, ¿no? Tanto el presidente como magistrados, sino que es un desbalance lo que está logrando. La presencia de usted aquí es precisamente parte de esa reforma, ¿no? Y claro, el objetivo es analizar las propuestas para hacer la mejor elección posible, lo que implica conocer criterios, conocer aspectos morales, personales, etcétera, ¿verdad? Que se da muy relativamente cuando está limitado a una sesión como esta. Habría mucho que ir viendo de toda esta historia, ¿no? El ministro Silva, al despedirse en su discurso hace unos días, ¿verdad?, dijo lo siguiente, fíjese usted, para que vea usted cómo es el tema en este momento. Se privilegiaba definitivamente, está explicando, cuando entra a la Corte, se hacía mucho énfasis en la autonomía e independencia de los cuerpos judiciales y fundamentalmente de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros, y creo que hay continuidad, lo tomamos en serio y lo creíamos empezando a decidir con total autonomía e independencia. Dice él, en tanto que pues había que generar ese espacio de confianza, dice Silva, en la sociedad, ese espacio que se necesitaba tanto en la sociedad de confiar en el máximo órgano de justicia de la República como un elemento fundamental de esa reforma. Recuperar la confianza, y precisamente por eso le hablo del entorno en donde se cuestiona la validez de tres, una terna, en la cual los tres tienen el mismo problema, son empleados del presidente, además de más cosas que voy a comentar. En el diccionario de jurídicas, que seguramente usted conoce, se analiza esta reforma y se dice, fíjese usted, el objeto de la reforma consistió en que el presidente presenta una terna y que la Cámara y Senado les hará la designación previa comparecencia, por lo que se pretende tener mayores fundamentos para efectuar una mejor elección en la designación. Debe tomarse en sus justos términos esta comparecencia, sobre todo en el sistema constitucional en el que nos encontramos. Si difícilmente podemos encontrar un caso en que el Senado haya rechazado la propuesta del Poder Ejecutivo, entonces la comparecencia viene a desempeñar un mero papel legitimador y evidenciador de la que persona pues tenga
tenga mayores simpatías en aquel órgano será el designado. Ese es el mecanismo. Y aquí, como usted sabe, se le señala a usted como el que está ya designado por encima de los otros dos. No muchas gentes lo han dicho. Es usted el designado en una terna que participa un poco como comparsa. Y ese es el principal problema. Usted sabe muy bien, he visto sus declaraciones sobre la autonomía, que las podemos discutir también de los ministros que lleguen y de las personas. El problema es que esa designación ya está hecha. Se dice que es usted. ¿Por qué? Como aquí dicen, ninguna ha sido rechazada, porque el presidente ya tiene su mayoría asegurada. Entonces, pues esto es nada más un ejercicio que nos lleva, como dice el diccionario, a simplemente preparar el entronizamiento ya definido por el presidente. En ese sentido, ¿verdad?, lo que hemos afirmado, y lo he dicho públicamente, es que ninguno de los tres garantiza independencia. Usted dijo en su presentación, me llamó mucho la atención, en su presentación ante el Pleno, ahí al final, ¿no?, dijo usted: les pido ahora que me permitan aprovechar el uso de esta alta tribuna para puntualizar un aspecto que para mí es fundamental. Podría existir la percepción, no podría existir, existe, de que el paso de tantos años al servicio de uno de los poderes inhabilita o descalifica per se para ocupar un alto cargo en la judicatura. Esta percepción está basada en la premisa de que el ingreso, eso dijo usted, el ingreso, ya no los años, al servicio del Estado, que es el Ejecutivo, significa la pérdida automática de autonomía e independencia, comprometiendo, cuando no vendiendo, la libertad de pensamiento, las convicciones y valores al servicio de un grupo o causa política. Esta premisa, dice usted, es falsa. Y respetuosamente, quien no lo entiende, no entiende que México sí ha cambiado. Eso es un eco del propio presidente, y yo solo he hecho que eso dicen, ¿no? Pero no es tan simple como eso. Si revisamos todo su currículum, en el cual, quiero decir que no puedo yo sino reconocer que ha sido usted un abogado del Estado, del Ejecutivo exitoso, se ha mantenido usted en diversos periodos, ha usted servido a presidentes priistas y panistas, y entonces ha estado muy bien en posiciones destacadas, en la judicatura, en la Consejería Jurídica Adjunta, en diversas posiciones del más alto nivel. Y en su propio texto leído ante el Pleno, nos habla usted de todas las reformas en las que participó, las normas constitucionales, las leyes estas secundarias, y ellas nos llevan a consolidar la visión de una dependencia. A usted se le selecciona, y tenemos que ser honestos, pues no por sus cualidades de juzgador, porque tiene usted menos de un año, 9 meses creo, sino por estar por esa carrera al servicio de esos intereses. Y ahí es donde está la preocupación cuando se dice en la exposición de motivos, dice que esa dependencia impide la reversión de leyes y decisiones injustas. Entonces, es el meollo. Dice usted que no tiene ninguna vinculación real, no ha vendido su conciencia, pues claro. No, pero sí tiene usted una vinculación larga
con políticas específicas. Aquí la senadora Marta Tagle lo comentó. Usted, esto de defender, no va a defender a capa y espada, si dijo las reformas que usted hizo, ¿no? Sería entonces cambiar de criterio, porque usted al llegar a sumarse a esta Suprema Corte que va hacia esa preponderancia de ministros que vienen del Ejecutivo, viene usted con un cargamento. Es una historia, no se puede negar. Podríamos tocar muchas cosas. Por ejemplo, usted fue partícipe activo en todo, ¿eh? Aquí se pone como incompatibilidad no haber sido ministro, secretario de Estado. Usted ha sido más que secretario de Estado en todos estos años. Ha asesorado, ha apoyado a secretarios de Estado. Por ejemplo, usted apoyó con un gran interés y participación y compromiso la reforma energética de Calderón 2008. Ahí estuvo usted como un activista, un activo inteligente, obviamente, buena formación, no cabe duda, pero apoyando las posiciones del Ejecutivo. Y también fue igual un ariete en la promoción de la reforma energética de Peña Nieto. Podríamos sacar muchísimos datos más, nos llenaríamos de papeles y es muy corto el tiempo para esta plática con usted. Se le preguntó en la Cámara de Diputados sobre una barbaridad que aprobó el Congreso, manipulando los artículos constitucionales para mantener a la energía como materia estratégica ya no en manos del Estado, ya en manos de particulares. Y ahí se estableció una barbaridad que dice que las empresas transnacionales extranjeras van a tener el derecho de ocupación temporal de las tierras que requieran para sus desarrollos. Que no es en la línea de transmisión, no, para las instalaciones. Eso se discutió aquí en el Senado, decía expropiación. Y usted lo sabía, porque usted estaba allá atrás. Y usted dice que no es objetivo expropiar. La tierra en las zonas donde la Secretaría de Economía asigne contratos de exploración y explotación de hidrocarburos o electricidad, solo se rentarán a sus propietarios mediante la figura de contratos de ocupación. Y eso no es así, está una expropiación disfrazada. Y ahí en la Corte, yo le aseguro a usted que vamos a tener cientos de amparos, tantos como los del ISSSTE o más violentos, que usted defendió, por cierto, en contra de los trabajadores. Miles de amparos que usted con su habilidad echó abajo, para tener una posición que le correspondía de defensor de las decisiones del gobierno, ¿no? Igual está esta cuestión. Imagínese usted lo que va a pasar cuando empiece la Shell o la ExxonMobil a decirle al Estado, obligado por un mandato constitucional, fíjese, mandato constitucional ilegal, de tomar las tierras de comunidades indígenas, de tomar posesión. Le dice usted que nada más se les va a rentar, dijo usted, defendiendo la iniciativa de la Cámara de Diputados hace unos meses, junio de 2014. No es así, va a haber prácticamente de facto una expropiación. Eso como un ejemplo de muchos más, de todos estos años de defender posiciones del Ejecutivo, que no
no siempre son apreciadas por la opinión. Fíjese usted, cuando eso ocurre, porque dijeron los ministros que se fueron, Silva Nieto dijo, no, al final, después de 15 cuántos años, después de haber dicho todo lo que pelearon para la independencia del órgano, dijo, no hemos actuado por razón de Estado. Y cierra todo. El amparo presentado por defectos en el procedimiento de la reforma constitucional energética no lo atajo. Peticiones a unos y a otros, ninguno de los ministros atrajo el caso para resolverlo en el Pleno, y lo fueron ahí pastoreando hasta que se olvidó el tema y se hacía ya un poco menos conflictivo, y lo resolvió un colegiado por mandato de la Suprema Corte. Porque esto que decíamos y que platicaba usted hace un momento sobre el Consejo de la Judicatura, hay una autoridad absoluta y total de la Suprema Corte sobre magistrados y jueces. Por eso cuando no se les va a revisar, pues van inclusive en la ley de anticorrupción o en la transparencia tampoco se toca, ¿eh? Entonces son toda una historia. ¿Qué va a hacer usted como ministro de la Corte junto con Medina Mora, que participó en la misma campaña esta? Porque hizo usted campaña. Y no digo yo que esté usted vendido su conciencia, sino que usted participó con un abogado convencido de que eso es lo que había que hacer. Pero usted está convencido de muchísimas cosas del Ejecutivo que tendría usted que juzgar con equilibrio allá, y no va usted a poder. Aunque diga usted que no entiende que México ha cambiado, pues, no ha vendido su libertad, no, a usted lo está designando Peña Nieto. Aquí en el Senado ya tiene los votos. Sí es cierto lo que se dice, que usted es el seleccionado por Peña Nieto. Usted va a llegar no por experiencia de juzgador, usted va a llegar por todo esto, por los apoyos que dio, por su defensa como esta en la Cámara de Diputados. Por eso seleccionado, allá nos decían que por el inefable Castillejos que está metido en todos lados, hasta aquí en los dictámenes. Entonces usted va a tener un compromiso moral con Peña Nieto. Él no va a elegir, nosotros vamos a ver las votaciones y los va a usted ver. Pero vamos a tener un compromiso moral, político, pero además su conciencia de buen abogado, que él la tiene, es usted un buen abogado, con buena formación, está de ese lado. Usted está comprometido con todo eso que hizo en el Ejecutivo. Por eso la senadora Tagle le dice que no cree que vaya usted a abandonar lo que pensó, ya no digamos vender su pensamiento, no, su propio pensamiento, su compromiso con usted mismo. Está comprometido con todas esas cosas. Cuando lleguen los campesinos, los indígenas a pedir amparo, pero les voy a decir, no, si no es expropiación, hay que se las alquile la Shell. No se preocupe. Ese es el problema. Y no es culpa de usted, es culpa de Peña Nieto, que está incumpliendo su responsabilidad de elegir por encima de toda duda a los mejores hombres que los hay, ¿verdad? Muchos, que no tengan ninguna vinculación con él, que no tengan vinculación necesariamente con el Ejecutivo, para que puedan ser libres, totalmente libres, en el máximo tribunal de este país. Por eso nosotros consideramos que el error es de Peña Nieto, que quiere cubrir su obra, sus reformas estructurales, retacando, llevando a la Suprema Corte de Justicia. ¿Para qué? Pues como que dice aquí la exposición de motivos, para que no se revierta nada. Y si queremos revertirla, y si la mayoría de la población estuvo en contra de muchas cosas que ahí que se aprobaron, impulsadas por usted, ya no van a ser revertibles. Ese es el problema. Y le repito, no es usted, que lo mandaron desdisciplinado
en todos los cargos que ha tenido, con Cedillo, y luego para acá y allá. Pero sus decisiones lo atan porque usted lo hizo, no porque se ordenaba Calderón en su momento, ahora en estos últimos años, Peña Nieto, no lo hizo usted en conciencia, que yo lo respeto, no lo hizo usted porque dijeron, a ver, consultor jurídico, hágame tal cosa, ahora hágame una reforma constitucional, ahora, y en ese sentido, no. Usted es más que eso, no es usted un amanuense, es usted un abogado con conciencia, y su conciencia lo tiene comprometida. Hace mal Peña Nieto en mandar una terna en donde todos tienen esa vinculación. No es de buena fe, el presidente no está al nivel de un jefe de Estado que busque que la Suprema Corte de Justicia realmente logre esa confianza popular. No, él mejor se protege. Así es que, con todo respeto, yo digo, estas comparecencias son pesadas, ¿no? Pero ese es el gran avance del 94, ese es el gran avance. Vamos a escudriñar, vamos a sacar. Tendríamos que ver qué hizo usted en la cuestión de la Procuraduría Fiscal. Ay, esa Procuraduría es un poco complicada, ¿verdad? O en otros momentos. ¿Verdad? Pero en fin, aquí, nada más siguiendo toda esta historia de éxito como abogado del Ejecutivo, con una vinculación muy fuerte con un señor Fernández Aguirre, él lo llevó aquí, pasó con Cedillo, pasó al otro lado y ahí vamos con Fernández Aguirre, que por cierto, Fernández Aguirre ahora está en una cuestión del agua, ¿no? En una cuestión del agua con empresarios, un consejo del agua, una cosa extraña, están ya apuntando por los integrantes los conocemos, a la privatización del agua. Ahí está. Su amigo y protector le tendrá que, cuando venga Fernández Aguirre a decir, oiga, ¿recuerda usted de aquellos tiempos? Es que las actividades de uno lo comprometen y sus decisiones fundadas aquí nos puede justificar todas, claro. Es un magnífico abogado, bien formado. Por eso lo tienen ahí y por eso lo quieren allá. Muchas gracias. Gracias, senador Bartlett. Me faltó la pregunta, tal vez. Por favor. El micrófono, por favor, senador. Gracias. Independientemente de la experiencia de 11 meses como juzgador, que nos cuenta usted que aprendió mucho ahí, es mucho más que eso un juez, mucho más, son muchos años, es muy difícil, y por eso hay que estar desvinculado de esos compromisos. ¿Qué quiso usted decir cuando se opina, verdad, que está comprometido? Pero no porque haya vendido la libertad, no, porque usted así cree. Dice, esta premisa es falsa, y respetuosamente, quien no lo entiende, no entiende que México sí ha cambiado. ¿Qué ha cambiado, señor, en relación con el 94-98? Esa sería la pregunta para tener algo que preguntarle. Gracias. Gracias, senador Bartlett. Tiene uso de la voz del compareciente para la respuesta. Gracias, senador Bartlett. En que ha cambiado me refería yo a lo que comenté hace rato, senador, que la alternancia generó en el Poder Ejecutivo la pluralidad de las cámaras que usted a mí nos tocó vivir, y que claro, las nuevas generaciones ya vienen o conocieron ese México. Esa transformación, uno de los puntos positivos desde mi punto de vista es precisamente la creación de una estructura en la administración. Por eso dije, afortunadamente no soy el único,
caso de los abogados, de abogados o de cualquier otra profesión que pueden escoger como opción de vida el servicio público sin comprometerse forzosamente con una ideología. Y yo creo que sí se puede, senador. Déjenme hablar con mí, y esa es mi experiencia. Yo creo estar aquí, y lo dije, hace 35 años, calculo 35 más cuando acabé mi carrera, y una vez concluida mi tesis profesional había decidido que no me gustaría litigar en un despacho, que no me gustaría ser abogado de empresa, que yo quería ser servidor público, pero al mismo tiempo no quería ninguna afiliación partidista. Por eso jamás me afilié a ningún partido político. Y siempre luché y siempre pensé que sí era viable en México contar con servidores públicos. A veces, senador, déjenme usar la palabra peyorativa, tecnócratas, ¿no? Porque luego tecnócrata se presta a otras consideraciones, pero la parte técnica que puede aportar a su país desde el servicio público y desde el Ejecutivo. Y eso no significa, senador, muy respetuosamente yo difiero, que lo convierta en un activista de las reformas en que participó. Senador, yo creo que usted, y lo conozco, lo he seguido desde hace muchos años, sería un excelente ministro. Y yo no creo que en todas las reformas que ha participado en su larga carrera legislativa le impidan ser ministro, porque sería usted un activista de las reformas que aprobó y que votó. Yo no fui un activista, nunca he sido un activista de una reforma que se me encargó desde el punto de vista jurídico realizar para un gobierno o para otro, conforme a las decisiones que tomó una mayoría política que se conformó para tal o cual reforma. Y déjenme darle precisamente el ejemplo que usted da del régimen de ocupación temporal. Derivado de esa reforma energética, y toda vez que con anterioridad a ella solo Pemex y CFE tenían actividades que pudiesen provocar alguna afectación en propiedades privadas y ejidales en el país, y dado que el constituyente permanente, señor legislador, porque no fui yo, decidió que ahora habría ciertos contratos en ciertas actividades conforme a los cuales podría haber una afectación de empresas privadas, nacionales y extranjeras, tendría que crearse un régimen de protección, porque de lo contrario el Estado, habiendo asignado un contrato, tendría que expropiar y expropiar y expropiar esas tierras. No era el caso mientras solo fue CFE y Pemex. CFE y Pemex procedían entonces, y fue lo que yo hice, reunirme con los técnicos de ambas empresas para decirle, bueno, ¿cómo le hacen ustedes? ¿Cómo le hacen ustedes cuando tienen que realizar una afectación o como un derecho de bien en caso de CFE, o una empresa u otra obra para el caso de Pemex? Y me llevé una gran sorpresa, porque yo creí que todo era de expropiación en este país para esos efectos. Y me dice, no, ¿sabes cuántas expropiaciones ha habido en México desde 1959, que es el año que yo nací? 11. Yo hubiera contestado 2.000, 3.000, no sé cuántas hay, me dijeron 11. Todo se lleva a cabo mediante una negociación que hace CFE o que hace Pemex con los ejidatarios o con los propietarios. Casi no recurrimos a la expropiación, se negocia caso por caso. Y esto vino funcionando, usted lo sabe, en el país
nada más que sin reglas, senador. Sin reglas, cada empresa pública negociaba con propietarios privados o comuneros, se arreglaban, firmaban un convenio de ocupación. Usted debe saberlo mejor que yo, muchas veces los recursos pactados con algún líder no llegaban a las comunidades a las que supuestamente estaban dirigidos. Al grupo de abogados se nos pide establecer un régimen en el cual se creen reglas claras y transparentes para esta negociación. Podemos estar de acuerdo o no con el régimen, pero esa fue la finalidad. Lo que usted dice que yo dije en la Cámara de Diputados, y lo sostengo, a mí como abogado me dijeron, ¿cómo hacemos un régimen que sin expropiar sistemáticamente ejidatarios o comuneros le garantice que cuando exista un convenio de ocupación reciba el justo valor o el justo precio por la afectación? Y ese es el diseño que se hace. ¿Cree usted, senador, que suponiendo que algún día yo como juzgador llegue a recibir un caso donde hay un abuso por un incumplimiento por parte de una empresa, voy a decir, no, tiene razón la empresa, o en realidad, senador, yo no entendería cuál sería mi posible conflicto de interés, aún en este caso por haber participado en un diseño que cuando se aplica el caso concreto pueda tener actos de injusticia. Actualmente como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, senador, veo muchos casos de aplicación concreta, de verdad, de leyes en las que participé, porque yo participaba en el amparo contra leyes, más no en amparo contra actos, eso no lo ve la Procuraduría. Y aquí me ha tocado casos donde veo aplicación de leyes que fueron discutidas en su momento, y lo veo ya en el caso concreto. Y créame, senador, y lo reitero, yo no digo aquí preparando el proyecto dando la razón que yo participé en esa ley. Al contrario, veo la aplicación del caso concreto y decido conforme a la litis, sin que yo considere que porque tuve una participación aún en el diseño institucional de esa política pública, tengo forzosamente que dictar una sentencia en favor de la autoridad. Créame, senador, que no ha sido así, y créame, senador, que es factible. Creo que esas serían las consideraciones que quería compartir con el senador. Senador Bartlett, tiene usted los salvos. Nos dice el doctor que lo que quiso decir aquí, que quien no entiende, no lo entiende, no entiende a México, dice que eso es porque hay alternancia ahora, ¿no? Eso es lo que me dijo. Y por haber alternancia, es el gran cambio. Y le voy a decir a usted que no ha habido alternancia, porque están asociados el PAN y el PRI hace muchos años. Han sido los mismos. Por eso no les costó ningún trabajo que usted se quedara, porque apoyó lo mismo a Calderón que a Peña Nieto, lo mismo. ¿Cuál alternancia? Lo mismo. Pero usted estaba convencido que estaba bien y pudo usted transitar de un presidente a otro, ¿no? Bueno, desde Cedillo ya estaba de privatizador en aquellos tiempos. Entonces, la alternancia no nos dice que ha habido un gran cambio, al contrario, ha habido un gran retroceso. ¿Usted cómo se aprobaron estas iniciativas de ustedes? Sin tocar un pelo, nada, con un pacto político. Es que no hay alternancia, esa es la verdad. Y van a buscar que no la haya. Y por eso vamos a mandar a la Suprema Corte al señor Railas, que es un espléndido abogado y que va a defender esto. Y entonces lo que decían aquí, la dificultad que decía en la exposición de motivos de la iniciativa 94, dice que esto
hay que superarlo porque no hay mecanismos para revertir leyes y decisiones injustas, revertir la reforma energética. Yo no lo veo a usted apoyando una reversión de la reforma energética, con todo respeto. Yo lo veo sosteniendo la reforma energética y la reforma del ISSSTE y todo aquello que usted hizo una tras otra, todo lo que hizo usted en todos esos años, porque usted no cree en eso. Y porque cree usted en eso, y Peña Nieto lo sabe, por eso lo manda usted a la Suprema Corte. La cuestión esa de la ocupación es una barbaridad, señor, con todo respeto, ¿verdad? Porque dice usted que le pidieron que resolviera el problema de la Texaco, de la Deutsche Shell y todos ellos, le preguntó a una empresa nacional que es otra cosa, que es otra cosa, porque la reforma que se ha aplicado en otros lados está obligando a los gobiernos a los indígenas a aceptar la explotación de petróleo en toda la Amazonia. Ha habido muertos, muertos, no quieren, ni siquiera se consultó. Usted sabe bien, porque es un hombre ilustrado, que tenía que haberse consultado, ¿verdad?, de acuerdo con la OIT, a los pueblos indígenas y a las colectividades. No, ahí es un mecanismo que si no se arreglan, pues está el tribunal. No, el mecanismo es feroz. Usted ve un campesino, un indígena negociando con la Shell, o la Texaco. Pero eso además, pues lo presentó el Ejecutivo, no se le tocó un pelo, porque la alternancia aquí no existe. Por eso, si usted es el designado por aquellos valores que usted tiene y que Peña Nieto sí considera que va a eso, usted va a ganar, con todo lo que digamos que estemos en contra, por esa razón, pero no es personal, es institucional. Yo no sería ministro de la Corte, no me elige Peña Nieto ni de chiste para ir a la Corte. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la voz si quisiera hacer una consideración en razón de que no hubo pregunta. De no ser así, tomaríamos un pequeño receso de 2 minutos y continuamos con la senadora Angélica La Pincha.